siente su alegría, cómo siente su enfado, cómo siente su sorpresa, su tristeza y su asco, que son las primeras 6 emociones que van a dar pie a todas las demás que conocemos ahorita. Cuando yo estoy frente a alguien de 5 años, este niño de 5 años tiene las emociones puras o las emociones primarias, es decir, su mente siente el miedo, alegría, enfado, sorpresa. Pero si yo platico, por ejemplo, con un adolescente que tiene 13 años, a lo mejor él ya tiene desconfianza, ya tiene fastidio, ya tiene melancolía, ya tiene desdén, ya tiene desprecio, es decir, va construyendo emociones más complejas. Cuando yo platico con alguien más grande, tiene otro tipo de emociones, pero aquí es donde entra el gran conflicto que nosotros tenemos cuando no tenemos herramientas, y ahorita vamos a ver un par de ejercicios que nos ayuden a focalizar esto. Cuando yo, por ejemplo, estoy dando un ejercicio con un niño, por ejemplo, de 6 años, y yo tengo una emoción de preocupación, los chicos no comprenden mucho de lo que yo le estoy transmitiendo, porque ellos no conocen la emoción de la preocupación. Sí, sí va más o menos por dónde va esta parte. Sin embargo, este niño tiene la emoción pura de la alegría. Y si yo, por ejemplo, ya soy un adulto y yo para ponerme feliz necesito sentirme orgulloso, satisfecho y alegre y tener dinero y o sea, sentir demasiadas cosas, cuando vea su emoción pura de alegría me va a parecer poca cosa. Es decir, vamos a estar en 2 dimensiones totalmente opuestas. La primera herramienta que uno tiene que desarrollar para poder trabajar o para poder comprender las emociones o adquirir una función social comunicativa de las emociones es comprender que las emociones en todo siempre se van a dar diferentes. Y que además de darse diferentes, estas emociones que yo voy a empezar a interactuar con los demás tienen una variación de muchos detalles de influencia. No es lo mismo estar alegres por una situación externa que por una situación interna. Es decir, las emociones tienen un proceso interno o internalizante de gestión propia, o tienen una emoción de particulares secundarios. Es decir, hay una emoción primaria, emoción que yo puedo desarrollar y que realmente estoy seguro de decir, es que estoy contento en este momento y aunque nadie lo sepa, a mí me da mucho gusto que a lo mejor Belinda y Nodal se hayan separado y mi emoción es de felicidad por eso. Y entonces habrá alguien que, como es prima de Belinda y reprimida, va a entrar ella en un sentimiento de emoción secundaria que, como Belinda está triste y endeudada, pues la prima va a decir, yo también estoy triste y endeudada, y va a querer consolar. Una emoción secundaria. La emoción secundaria es como decir, me acerco a alguien más y actúo de manera intencional con una emoción parecida al otro. Pero luego viene un sentimiento adoptado. Resulta que yo soy la mamá de Belinda, ya hasta repartí las invitaciones y ya ando yo pensando en que si mi hija se muere me voy a quedar el anillo para yo venderlo. Entonces entra la emoción adoptada, que es decir, el enojo de esta chica, yo lo adopto y entonces empiezo a odiar a todos por parejo porque adopto la emoción. Es decir, las emociones tienen también un proceso bien interesante de cómo irlo sintiendo, cómo irla de alguna manera imitando, dependiendo de los contextos en los que estemos. Y a veces la emoción que yo siento puede que no sea mía, puede que sea de mi amigo, o puede que sea del salón, o puede que sea del grupo. Por ejemplo, ayer platicaba y ahorita veo a gente, por ejemplo, del Consejo de Guanajuato, platicaba con una de mis sobrinas de lo que sucedió, por ejemplo, en el estadio, y ella decía, es que hay una tristeza de lo que está pasando. Claro, esa es una emoción colectiva, pero habrá otro lugar que esté enojado, y ese es un sentimiento adoptado. A veces tiene uno que aprender, como una de las herramientas más importantes para poder nosotros trabajar las emociones es identificar si la emoción que estoy viviendo es mía. A veces, la mayoría de las emociones que nosotros manejamos ni siquiera son nuestras y solo las vamos repitiendo. Por eso este ejercicio de poner las manos
aquí enfrente, cuando dices, estoy bien enojado en este momento. Por ejemplo, yo hacía este ejercicio ayer con lo de Querétaro. Digo, ay, es que me siento como muy triste por lo que sucedió. Y entonces sentí la mano izquierda pesada. Dije, ok, mi mamá es más sensible en esto, entonces para ella esto puede ser doloroso. ¿Qué quiere decir esto? Que la emoción que estoy sintiendo, la estoy sintiendo, pero la estoy aprendiendo de mamá. Pero si no pasa ningún movimiento, si no siento ningún tipo de pesadez, entonces el sentimiento puede ser un sentimiento puro. Es decir, entro en un estado de regresión infantil en el que me siento como un niño y me duele lo que está pasando afuera o me enoja. Ese es el estado puro. Entonces, las funciones o la parte de la herramienta socioemocional más importante que tenemos nosotros que aprender a destacar es si el sentimiento es mío. Y hay un ejercicio bien fácil para que ustedes lo identifiquen. Nuestro cuerpo es un sensor bien maravilloso para decirnos si es sí o si no. Y, por ejemplo, ustedes pueden hacer este ejercicio bien fácilmente y se dicen mentalmente, a ver, yo me llamo Lorenzo y su cuerpo, si es sí, generalmente se va a ir adelante. En mi caso, pues yo sí me llamo así, pero si no me llamo, voy a ir hacia atrás. Es decir, nuestro cuerpo es como sensor natural de las emociones. Y entonces, cuando ustedes sientan alguna emoción, lo primero, una de las otras herramientas más importantes es, bueno, esta es una herramienta que ustedes pueden utilizar, es identificar si la emoción es de ustedes, preguntándose, ¿esta tristeza que tengo es mía? Respiran y su cuerpo les va a decir si sí o si no. Generalmente, el sí es hacia adelante y el no es hacia atrás, ¿ok? O su mismo cuerpo les puede decir hacia dónde, pero básicamente siempre se presenta así, el sí hacia frente y el no es hacia atrás. Esta herramienta de poder identificar si la emoción es tuya es base para poder ustedes empezar a tener un control de el proceso socioemocional para poder lograr una de las funciones más importantes de las emociones, que es la parte de socializar y de comunicarte con los demás. ¿Por qué? Porque cuando yo logro entender si la emoción ya no ando culpando a nadie. Y entonces yo ya no salgo de la escuela diciendo que estoy bien cansado y bien harto porque el tire me cae gordo. O yo ya no ando saliendo de la escuela porque, ay, es que este niño me tiene harto. Entonces vamos entendiendo si la emoción es mía o es adoptada. Lo que hemos hecho a lo largo de mucho tiempo es que cuando nosotros entramos en este estado yo padre, que era el que yo les explicaba ahorita, es que si yo salgo y digo, ay, es que estoy bien triste y le echo la culpa a todo mundo, estoy en un estado no funcional que no resuelve nada y que lo único que está haciendo es buscando quién hizo las cosas mal y quién no las hace bien y qué bárbaros y si yo lo hubiera hecho, pero no resuelvo nada. Por eso hay que aprender a identificar las emociones, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué vamos a hacer con esto? Cuando yo ya identifico la emoción, tengo que aprender a hacerme una serie de preguntas. La primera es identificar si qué pienso de esa emoción. Si mi emoción la siento si es buena o es mala. ¿De acuerdo? Si es positiva o es negativa. Si es positiva, entonces quiere decir que me encuentro en el adulto. ¿Qué quiere decir que me encuentro en el adulto? Que si yo digo, ay, me siento bien enojado y digo, ay, pero en mi ejercicio me doy cuenta que es positiva, es porque estoy en una elección de adulto donde digo, este enojo me ayuda a aprender. Pero si digo que la emoción es negativa, estoy como niño, porque entonces digo que la emoción no me va a enseñar, entonces estoy metido en cualquiera de los otros dos estados emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones, sean como sean, siempre son positivas. Es decir, si yo tengo miedo, si yo tengo alegría, si yo tengo sorpresa, si yo tengo asco, si yo tengo enojo, me están moviendo a que yo tenga una respuesta de crecimiento. Pero si niego el proceso de la emoción, entonces me encuentro en una negación y no puedo accesar o no puedo aprender de ella, por tanto, no estoy teniendo una construcción de herramientas de este proceso. Entonces, la primera es identificar si la emoción es mía. La segunda es identificar si estoy diciendo que es buena o es mala. Si digo que es mala, entonces no estoy aprendiendo y no es una herramienta. Si digo que es buena, entonces puedo construir un proceso de esto y puedo entrar a la siguiente o a la siguiente pregunta. ¿Qué pienso de esta emoción? ¿Qué pienso
Es más, ¿qué pienso en esta emoción? Por ejemplo, si yo me estoy enfadado, ¿qué pienso en esta emoción? Si en esa emoción yo pienso salir y tirar 80 bombas para que se mueran todos los americanistas porque yo voy a las Chivas, pues entonces tengo que aprender a ver que el proceso de respuesta no es adecuado, porque entonces quiero destruir afuera lo que en realidad está donde dentro. Por tanto, si lo que yo pienso de esta emoción implica que la solución esté primero afuera, entonces tampoco es una herramienta lo que estoy descubriendo de la emoción, ¿sí? Y generalmente eso hacemos. O sea, es que me hiciste enojar. Me imagino estas nuevas parejas tóxicas que son bien bonitas, ¿no? Me hiciste enojar porque no fuiste por mí a las 5, 7 como quedaste, llegaste a las 5, 8. Y, caray, pues sí, o sea, tienes que pensar con la emoción. Ciertamente hay un componente de fuera que te puede alterar, pero la herramienta que tiene que ayudarte a adaptarte y a motivarte tiene que surgir ¿dónde? Dentro. Cuando la emoción está fuera, no es positiva. Entonces es una herramienta también que no puedo construir, no voy a poder resolver absolutamente nada. Luego, después de esto, tengo que hacerme otra pregunta. ¿Qué hago cuando me siento así? ¿Qué hago cuando Lorenzo se siente triste? Pues como desquiciado, 7 pizzas y una Coca Light. Ay, pues le hablo por teléfono a alguien y le digo, es que no sabes cómo esta vida llena de lágrimas y zozobra me ha invadido. Es decir, entramos como en un drama, qué sé yo. Ver qué hago con emoción. Cuando yo veo que lo que hago cuando me siento de cierta emoción no lo resuelve, es decir, solo es queja, lamento, culpabilizar, echar pleito, llenarme de rancor, pintar, salir patinando, gritarle al de la tienda, aventarle a la mujer de ahí de Telcel sus cosas porque no me atendió a tiempo. Entonces, la emoción no es una herramienta funcional tampoco, ¿de acuerdo? Es entonces también un proceso de retroceso y en el berrinche. Entonces siempre tengo que identificar si entro al berrinche o si entro al reclamo o si entro en la acción. Si entro en la acción, quiere decir que estoy encontrando una herramienta de aprendizaje de la emoción que está surgiendo. Y si yo digo, híjole, ¿qué hago cuando me siento triste? Lloro porque siento que eso me desahoga y me calma y entonces ya no salgo a gritarle a mi comadre que estoy mal y a evidenciarme, porque ahora, aunque es muy bonito que la gente se deprima y ponga estados con pedradas en el Face y uno se ría, pero eso no resuelve, ¿de acuerdo? No resuelve, solamente genera que la mirada se vaya al lugar equivocado y no es una herramienta. La otra que yo tengo que preguntar es en qué lugar puedo situar esto, o sea, ¿dónde puedo situar esta emoción? ¿Dónde más la he sentido? ¿A qué se parece? Y entonces si digo, ay, en otro momento he sentido con estas, ay, me siento así de sorprendido cuando me asustan o cuando qué sé yo, y qué he hecho para resolver y qué no he hecho para resolver. Entonces, si lo que yo he hecho no funciona, tengo que decidir en ese momento no volver a hacer eso y buscar una nueva forma de resolver. Si se fijan, la primera situación que yo tengo que hacer para tener una buena práctica o un ejercicio de comunicación y empezar a construir herramientas de emociones son empezar a darme cuenta que las funciones de las emociones son tres bien básicas. La primera es la adaptación, que yo me adapte a cualquier contexto. La segunda es que yo pueda motivarme, o sea, que me mueva. Digo, porque si estoy deprimido y duro encerrado 7 días en el cuarto, sin bañarme, que ya la gente no me quiere ir a ver porque estoy en un hervidero de peste, pues obviamente no está funcionando, ¿sí están de acuerdo? Porque no estoy haciendo nada. Entonces, si yo no me motivo para moverme, si la emoción no me sirve para eso, esa es una situación ya complicada que no me está sirviendo porque no tengo herramientas. Y la otra es la social comunicativa, que es la primerita, es decir, que yo pueda identificar si la emoción es mía. Lo primero que debemos de darnos cuenta
para poder tener un manejo de emociones y poder tener una práctica en cualquier ámbito del que nosotros tengamos que hacer, sobre todo, ahorita les doy algo de lo docente, para poder trabajar, necesitamos identificar si la emoción es mía, cuál emoción es, si me ayuda a adaptarme o no, o si es desadaptativa, o si no me motiva. Y debo de identificar además si este proceso me ha hecho entrar en cualquiera de estos tres estados que yo les decía, o me pongo en el berrinche, que es como un niño, o me pongo como un padre, que es estar criticando a todo el mundo, o me pongo en el adulto, que es moverme y hacer algo al respecto. ¿De acuerdo? Si yo no hago nada de eso, entonces no tengo herramientas. Pero las herramientas son una construcción consciente. Es decir, si yo tengo esto aquí en la mano, este es un control remoto, y lo tengo en la mano, pero no lo muevo y quiero que la pura tristeza, mi lágrima caiga aquí, prenda la tele, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque tengo que actuar desde un proceso diferente. Es decir, la emoción, si solo la dejo en el pensamiento y dejo que crezca sin ningún tipo de las funciones, entonces la emoción se queda en un proceso de estancamiento que genera sentimientos de no adaptación. Y cuando yo no me adapto, empiezo a tener cualquiera de los sentimientos tan infantiles como paternos que yo les contaba. Y ni el padre, ni el estado padre, ni el estado niño hacen algo para resolver, solo se quejan. Sin embargo, cuando yo entro en una construcción de un estado adulto con una conciencia de emoción, yo ya puedo picarle al control y prender la tele, es decir, ya puedo hacer algo para moverme. Sin embargo, cuando yo estoy en una práctica o cuando yo empiezo a trabajar en un aula de clases y entro a este grupo en el que yo voy a trabajar, o entro a mi casa con la familia, o entro a la oficina con mis compañeros de trabajo porque ya soy supervisor y a lo mejor ya pasé, porque a lo mejor ya no tengo alumnos, o si soy directivo y tengo que trabajar con puros adultos, o si soy el maestro y son los niños de primero, como sea, entramos y ese grupo tiene una emoción. Y esa emoción que tiene el grupo tiene la emoción real de ellos y la emoción que yo le pongo. Esa es una herramienta súper valiosa también, aprender a identificar si la sensación que estoy teniendo dentro del grupo en el que estoy yo en ese momento es mía, o es del grupo, o es de los dos. Por ejemplo, si yo entro a un salón donde van a aplicar un examen y los chiquillos no saben nada y están nerviosos, ¿cómo creen que se va a sentir el maestro? Pues evidentemente puede una de dos, o sentirse nervioso como los chiquillos, o entrar en el estado padre y decir, si en mis tiempos hubieran vivido estos exámenes estar fáciles, entramos en la crítica y no se resuelve. Entonces, para que yo pueda desarrollar herramientas para poder modificar la función de mis emociones en cualquier ámbito, tengo que aprender a identificar en mí si están o no están desarrolladas. Tengo que identificar si las aprendí o las estoy repitiendo de papá o de mamá. Tengo que darme cuenta si estas herramientas se dan desde una parte, digamos, adquirida o, bueno, heredada, adoptada o como les explicaba, dependiendo del grupo donde estoy, porque si yo no logro hacer consciente de esto, jamás voy a poder tener esta inteligencia emocional que manejan muchos autores con ese nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo poder lograr el control de lo que estoy sintiendo, necesito tener esta identificación, este autoconocimiento, pero sobre todo comprender que si la emoción no me está sirviendo para moverme, para comunicarme o para adaptarme o desadaptarme, entonces no me está sirviendo. Y entonces la emoción simplemente está funcionando como, ¿qué creen? Como un obstáculo en ese momento. Y si la emoción está como un obstáculo y no me está moviendo, necesito identificar de verdad si la emoción es mía o la estoy adoptando. Porque solo cuando la emoción es tuya, te mueve. Si la emoción no es tuya, no te mueve. Por eso cuando alguien está en un drama de 7 meses y no ha hecho nada, tendrá que preguntarse si la emoción es de él o no, o de ella o no. ¿De acuerdo? Entonces,
Para recapitular este proceso, va. Las emociones, eh, para que puedan convertir en una herramienta, tienen que ser un proceso concientizado por nosotros, de tal manera que yo logre identificar si el miedo, el enfado, la sorpresa o lo que sea es una emoción mía. Y si esta emoción es mía, tengo que pasarla por un filtro de preguntas, comprendiendo primero si considero si la emoción es positiva o negativa. Ahí me doy cuenta, si la veo que es negativa, entonces tengo que empezar a ver de dónde viene, en qué estado estoy yo representando ese asunto, porque no voy a poder resolverla. O si es positiva, entonces puedo hacer algo para resolverla. Tengo que pensar en esa emoción, o sea, ¿qué pienso en esa emoción? ¿Qué pienso en ese momento cuando yo estoy sintiendo esa emoción? Si la emoción que yo siento está fuera, o la respuesta supuestamente está fuera, entonces no está dentro de mis posibilidades resolverla. Si la emoción, si la otra pregunta es, ¿qué siento o qué hago cuando me siento así? Si la respuesta está en que afuera se mueran todos para que yo esté feliz, entonces también la emoción no está siendo correcta. Estoy viviendo también de manera errónea y no es una herramienta. Y si yo no puedo lograr en qué lugar o en qué otro momento he vivido algo igual para poder identificar las cosas que he hecho para resolverla antes, entonces no es una herramienta. ¿Qué quiere decir con esto? Que todas las emociones tienen una función de movimiento en los seres humanos y que no son una construcción para tenerle miedo o para sentirnos incómodos solamente por un momento. Las emociones sirven para que el ser humano evolucione, se deconstruya, se vuelva a aprender, se vuelva a reaprender, se vuelva a animar a hacer cuestiones, se revise, se enoje consigo mismo, se contente, se critique, pero que pueda moverse y hacer algo más. Si yo no me muevo, entonces la emoción simplemente está haciendo obstáculo en mi vida y generalmente ni siquiera va a ser mía. ¿Sí queda claro esta parte? Solo las emociones que son mías me mueven. Las que no me mueven no son mías. Por eso es maravillosa la psicoterapia, porque entonces de repente llega que tiene 65 años en la depresión, ¿verdad? Y trabaja un ejercicio y dice, válgame, pues ni siquiera era mío. Y entonces la mujer ya se fue a pintar el pelo y ya traía el novio y ya le cobró la pensión al marido que no le había cobrado en muchos años y como le debía muchos años ya está adinerada y se operó y sí me explico, se mueve. Por tanto, si ustedes quieren ser unos maestros que puedan tener un proceso, digamos, activo en un aula de clase, si quieren ser un papá que tenga un proceso activo de familia, si quieren ser un amigo que en su grupo de amigos tenga un proceso activo, identifiquen si la emoción que los está paralizando o moviendo en ese momento es suya o es de alguien más. Cuando hacemos conciencia, es la primera herramienta que tenemos que adquirir para poder hacer algo. Si yo no logro consolidar el aprendizaje de eso para poder hacer un avance en mi vida, entonces no estoy viviendo emociones propias, estoy viviendo emociones de otros, emociones aprendidas, emociones repetidas, emociones imitadas. Y entonces todo el enojo que de repente tengo renegando en el salón de clases todo el día durante 27 años que llevo de antigüedad, ni siquiera son mías. Y ya me sacaron el apéndice y ya me sacaron las muelas y ya me tuve que poner uñas de gelish porque como me la mordía mucho con eso descubrí que no podía y ya traigo el tafil, ¿sí me explico? Y es muy triste que después de haber pasado muchos años quejándote de una emoción, que es un estado, sin respuesta, te des cuenta que no era una emoción tuya. Entonces, me daré muy alegre si ahorita ustedes se van con esta conciencia hoy. Si la emoción que tienen no es de ustedes, no los mueve. ¿Ok? Entonces,
No sé si tengan algo de dudas, algo, pero bueno, ¿de dónde les estoy explicando eso? Porque luego alguien dice, ¿dónde puedo para leer de eso y conocer más de eso? Bueno, hay que leer análisis transaccional, que es un enfoque muy interesante. Incertidumbre cuántica, que es temática de primera y segunda cibernética, que es un área muy interesante también de análisis que pueden ustedes buscar. Terapia tribal, también esto de Laura Rincón Gallardo, que se me olvidó ahorita cómo se llama su terapia de contención, que trabaja con niños. Pueden leer también un poquito sobre terapia cortada a la medida, se llama así el libro incluso, que es Psicoterapia Breve de Milton Erickson, que pueden leer cualquier cosa de ese tipo de cuestiones. Y leer sobre polaridades, que es algo que a lo mejor no trabajamos tanto, también viene la parte de análisis transaccional. Y también sobre trauma y vínculo. De lo que les estoy explicando viene de ahí. ¿Sale? Que no se les olvide. La emoción. Hay que identificar si es de ustedes o es de alguien más. Cuando es de alguien más, regálensela, entréguensela. Yo si fuera Belinda no le entregaría el anillo a Nodal, pero sí le entregaba la furia, que a lo mejor no es mía, ¿sí? Entonces, que la herramienta más importante en su vida, más allá que en una aula de clase, sea identificar si la emoción que están viviendo es suya o de alguien más. Esa es la llave para que alguien pueda sanar y tener la fuerza y hacer las cosas de manera más funcional, más fácil, pero sobre todo más relajada. Ser feliz y aprender a comprarse pues sus chicos, mucho entusiasmo, sin culpa. ¿Sale? Muchas gracias. Es una charla breve. Muchas gracias por la invitación a OMEP, ¿verdad? Aunque sea parte del comité, es un gusto. Y pues espero que nos veamos pronto, ¿verdad, Gloria? Muchas gracias, Lorenzo, como siempre, nos dejas enganchados en la plática, esta parte de descubrir esas funciones básicas que nos hablas de las emociones, esta cuestión de lo adaptativo, de lo motivacional, de lo social comunicativo, cómo impacta en la vida de cada uno de nosotros. De verdad, agradecerte. Quiero decirte, saludar a mis compañeros de OMEP Guanajuato, de OMEP Tabasco, Estado de México. Por ahí tenemos también a las compañeras de Veracruz, están acompañándonos hoy en día. También saludos desde Querétaro, está también Oaxaca. Entonces, pues saludarlos a todos y a cada uno de ellos. Sí, vamos a hacer la siguiente dinámica porque sé que por ahí hubo algunas manitas que levantaron o tenían algunas dudas. ¿Qué les parece si a través del chat hacen por ahí alguna pregunta? Y vamos a rescatar algunos por respeto de los tiempos para podérselo hacer aquí a nuestro experto, a Lorenzo. Quienes ya tienen el gusto de conocerlo saben que es un apasionado, un amante en el tema, sobre todo siempre nos deja ese gran sabor de querer saber más y más. Me llama la atención, Lorenzo, esto que trabajas del propio autoconocimiento, de cómo trabajar esa conciliación con uno mismo, ese sí para adelante, ese no para atrás. Yo recuerdo cuando estudié algo de cuántica, también decían el lado derecho, el lado izquierdo, ¿no? Pero ya es una cuestión de negociación con tu mismo cuerpo. Mire, ya están surgiendo las preguntas. Lorenzo, te voy a hacer la primera. Muchas felicitaciones de todos los compañeros de los aquí presentes. Un público muy, muy amplio. Felicidades desde también de los Cádiz, saludar a los Cádiz que están aquí con nosotros, de OMEP Tabasco, la maestra Laurita de Veracruz, la maestra Mari Carmen, saludos, la maestra Miriam, excelente tema. Bueno, viene una pregunta, dice, ¿cómo ayudar a los niños a identificar esta parte si la emoción es suya o no? ¿O es algo más complejo que se trabajará más adelante? Bueno, Lorenzo. Bueno, la ventaja que tienen los niños es que los niños a mí bueno, es muy dado que
a mí me lleven los papás al niño y me lo diga, pues si la regla es usted, le digo a la mamá, ¿verdad? O al papá. La emoción pura es cuando estamos en las primeras etapas y estamos como hasta los 7, 8 años de edad, la emoción que yo tengo es pura. O sea, el miedo es miedo puro. O sea, realmente cuando yo le tengo miedo a algo, le tengo miedo puro y no es algo que venga de otro lado, es totalmente mío. Sin embargo, la construcción, por ejemplo, a lo mejor desde la cultura de empezarle a enseñar al niño a tener miedo, es un aprendizaje y ese ya se va dando más adelante. Pero la primera parte sí es pura. Antes de los 5 o 6 años es totalmente pura la emoción. Ciertamente ha habido muchos enfoques teóricos que hablan, por ejemplo, de las heridas del niño, hablan de muchas situaciones en donde hablan de que hay cuestiones en donde el niño repite situaciones. Desde la teoría, a lo mejor sistémica, los niños llevan algo que se le llama cargas transgeneracionales. Eso es diferente, porque ella no carga una emoción como tal, sino carga una conducta como tal. Entonces, hay que aprender a diferenciar, sobre todo en el grupo, que una cosa es la emoción del niño y otra cosa es la conducta. Por ejemplo, yo puedo tener una conducta inadaptativa complicada que no tiene que ver con un proceso emocional. Es decir, yo puedo tener enfado, pero puedo estar bien adaptado, ¿sí? Que es una de las funciones de este proceso. Pero si la conducta va en contra, entonces estamos hablando que puede ser un proceso totalmente adquirido o imitado de alguien más. Pero generalmente en la primera etapa, en las primeras edades, hasta los 5 o 6 años, la emoción es generalmente pura. Entonces, si un niño está enojado él, ¿sí? Está enojado porque le pegaron, está enojado porque le quitaron reto, o sea, es real la emoción, ¿ok? Sí. Muchas gracias, Lorenzo. Por aquí nos vuelven a pedir la dinámica de la mano derecha, mano izquierda. Quiero decirles que vamos a seguir aprovechando a Lorenzo. Esta es la primera del arranque de un plan de trabajo técnico que tenemos programado para este año 2022 y nos va a compartir muchas de esas actividades. Creamos hoy así como que la probadita, porque yo sé que estos temas son medulares, les digo, en los cambios, así como es el tema, en la transformación, ya no de la práctica docente, sino de nosotros como personas, como seres humanos. Saludos desde Guanajuato. Me da un gusto también saludar por aquí a la maestra Arminda, que es nuestra vicepresidenta y técnica, que nos acompaña también. Lorenzo, ¿cómo ves? Rápidamente podrás explicar nuevamente lo de la técnica. Mano izquierda, mano derecha. Sí. Miren, es muy sencillo, es un ejercicio. Hay dos formas. La primera, un ejercicio bien básico que pueden hacer es desprogramar su emoción. Este es bien básico. Este lo hacen con este dedo, su dedito gordo. Lo van a pasar por aquí al centro del costillar, dijera mi mamá, y van a llegar aquí hasta donde casi termina la costilla, ¿ok? Lo que se le llama el plexo solar. Van a respirar y van a presionar fuerte, les tiene que doler, ¿ok? Y sostener ahí ese dolor unos cuantos 5 segunditos por ahí. Y luego ya sueltan, ¿ok? Eso ayuda a desprogramar la emoción. Generalmente cuando hacemos ese ejercicio el cuerpo se relaja y dices, caray, pues ¿qué tenía? Si no, háganlo para que vean. Dices, como que pues, resulta que nos desprograma el sentimiento que a veces tengo. Es decir, ahorita si ustedes se presionan, se les va a quitar a lo mejor el sentimiento de, a mí me chocan las videoconferencias. Y entonces se van a poner de buen humor. ¿Sí? Esa es la desprogramación. La otra es que en la mano derecha o en el lado derecho tenemos todo lo que es la parte de la energía masculina y en este caso es la parte paterna y del lado izquierdo es la parte materna. Este ejercicio es bien sencillo porque entonces, por ejemplo, si ustedes están sintiendo una emoción y quieren saber quién se las enseñó, simplemente piensan en esa emoción o en ese sentimiento. Cierran sus ojos y su mano solita les va a decir quién se las enseñó. A veces son las dos y se unen o las dos se sienten pesadas. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que uno como niño, cuando estamos chiquitos, identificamos a papá y a mamá como si fueran uno solito. Y entonces a veces, si yo a mi papá y a mi mamá cacheteándose con una violencia maravillosa porque se caen gordos y se querían divorciar desde antes de casarse incluso, pero los casearon a fuerza.
Y entonces yo los vi pelear con un entusiasmo de aquella. Entonces la emoción del enojo, ¿me la enseñaron quién? Los dos. Y entonces las dos manos se van a sentir pesadas. Pero luego también pasa que cuando hacemos este ejercicio, yo siento una mano pesada y la otra ligera. ¿Qué quiere decir? Que si siento una mano ligera, ahí está quien me enseñó a resolverla y no he visto. ¿De acuerdo? Entonces es muy sencillo el ejercicio. Pongan la emoción, piensen en la emoción que quieren ver dónde la tienen. Entonces, por ejemplo, yo digo el enojo y piensen en el enojo. Y si pueden preguntar hasta en una cosa particular que les enoje, por ejemplo, no sé, a mí me molesta que mastiquen atrás de mí, por ejemplo, en el cine. Oh, y ahí sale quién es la intolerante, mi mamá, ¿ok? Ella es la que no quería esos ruidos. O era la que se quejaba, yo creo, cuando yo estaba chiquillo y estaba comiendo y hacía ruido con la mamila. Entonces, desde ahí viene ese aprendizaje. Entonces, la emoción que siento desde ese proceso viene desde ese recuerdo. Y cuando lo hago consciente, resulta que dices, ay, pues no tengo por qué mortificarme, pues sí, ya pasó. ¿Sí? Así es como se hace este ejercicio. Y el otro es el del péndulo, y es muy sencillo, porque hay que trabajarlo. Generalmente cuando me toca darle clase a los chicos en maestría o algo así, siempre les pongo ese ejercicio, que es respirar, cerrar los ojos y decirle a tu cuerpo, a ver, muéstrame un sí. Y generalmente es adelante. Y le dices a tu cuerpo, a ver, cuerpo, muéstrame un no. Y a veces está atrás, a veces dices, ay, no siento nada. Pues no, a veces no. Vamos a batallar, pero hay que seguir haciendo el ejercicio. Pero generalmente el sí y el no se instala adelante y atrás. Habrá gente que dice, ay, no, es que cuando yo digo no es como un cabeceo de que me estoy durmiendo y no es porque yo los tenga aburridos, ¿ok? O, ay, no, como que me da comezón en la panza, es el no. O sea, puede ubicarse en diferentes lugares, pero hay que aprender a preguntarle a nuestro cuerpo el sí y el no. Y ese nos sirve para todo, porque después pueden utilizar ese sensor hasta para decir, puedo ir a una fiesta, no sé qué, no pueden exagerar con el sensor, pero sí como para tomar decisiones importantes de la emoción. Tampoco le van a andar preguntando, ¿me puedo comprar todo lo de Liverpool? Pues les va a decir que no, aunque quieran ustedes que sí. Entonces sí tienen que ir como manejando el asunto de la intencionalidad, porque a veces nosotros queremos la intención de, este sentimiento es mío y yo quiero que sea no, y estoy así y así, y el cuerpo así, pues no, o sea, hay que hacerle caso al péndulo, ¿de acuerdo? Pero son dos cosas bien simples que funcionan. Muchas gracias, Lorenzo. Una última pregunta dice, ¿qué puedo hacer para controlar mis emociones? Ok. La primera, hay una cosa bien sencilla. La primera es respirar y ponerme en la posición adulta. Pónganse ahí donde están, siéntense lo más derechito que estén posibles, relajen los hombros, pongan su cara derechita, no tan arriba, derechita, y respiren profundamente. Ahí están en el estado adulto. Es una calma muy interesante. Ahí es como yo puedo controlar la emoción. En cuanto yo respiro, me pongo en una posición adulto, puedo tomar decisiones. Y si la decisión adulta en ese momento es aventarle la cazuela al marido, se la pueden aventar. Pero ya están en el adulto. Ya no le van a decir, tú tuviste la culpa, no, le dices, te la aventé porque me caíste gordo. Tomas la decisión, el adulto se hace responsable de la emoción. Es decir, no puedo evitar que las emociones aparezcan, pero puedo elegir qué hacer con ella. Y el estado adulto decide. Así que si le pueden dar el sartenazo al marido, se lo pueden dar ya sin negarlo, sin andar diciendo que fue tu culpa y yo haciendo un drama ahí. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Lorenzo. Déjame te comparto que, bueno, el estar también aquí con lo de la plataforma y todo, ver cómo entran, cómo salen, cómo las caras de entusiasmo, todo esto es algo que nutren y contagian de energía. Como dices tú, ahorita es una emoción, yo creo, compartida, porque no sé si lo sienten, pero se siente así como que la emoción, la buena vibra. Pues bueno, llegó ahora sí que el momento del cierre. Siguen las felicitaciones, se las voy a hacer llegar a mi compañero Lorenzo, agradecer nuevamente su presencia, su tiempo, su espacio. Yo quiero decirles que vamos a llevarnos una frase que me encantó que dijiste. Las emociones que son mías me mueven, ¿sí? Me mueven. Entonces, compañeros, compañeras, yo las invito a andar
ahora sí que movidos, accionando, dar el paso, atrevernos a hacer las cosas. ¿Por qué? Por el bien de nosotros mismos, y estando bien nosotros, va a impactar en nuestros niños, que recuerden que somos modelos de ellos. Lorenzo, como siempre, agradecerte tu tiempo, agradecerte tu espacio, que nos compartas tus conocimientos. Sé que es apenas la primera pizca de todo lo que vamos a hacer en este año. Los compañeros que integran el comité de OMEP Delegación Durango agradece infinitamente al sistema CADI que nos acompañan, a los compañeros maestros por ahí que están. Está con nosotros también la regidora, Rosy. Saludos, Rosy, por ahí. A todas las compañeras presidentas y de demás estados como Guanajuato, Querétaro, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Estado de México. Muchas gracias. Maestra Arminda, también un agradecimiento. Gracias, compañeros. Estemos pendientes porque de la UPD también tenemos compañeros, alumnos de ahí de la UPD. Agradecer nuevamente. Les agradezco y estar bien atentos porque sigue una segunda charla. Gracias. Gracias, bonita noche. Gracias Lorenzo, gracias Gloria, hasta luego. Gracias, excelente.